tocado hablar sobre la agroindustria Tumán. Como información general, su razón social, la empresa agroindustrial Tumán S.A., Sociedad Anónima Abierta. Domicilio legal, Avenida del Trabajo, Distrito de Tumán, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Su constitución e inscripción en registros públicos. La empresa Tumán fue constituida al amparo de lo previsto en el inciso B del artículo 5 del decreto legislativo número 802, que antiguamente en el 70, en la etapa de Velasco, se dio la ley de la reforma agraria. ¿Esto qué quería decir? Que todos los trabajadores, los grupos que tenían sus tierras, los mismos trabajadores pasaron a ser dueños, en forma, se particionó entre ellos, ¿no? Entonces expropió a los grandes grupos de tierras. Su capital social, la empresa está inscrita en el registro público del mercado de valores. La información también la pueden encontrar en la SMB, la Superintendencia del Mercado de Valores. Ahí está toda la información de la empresa. También está inscrita en la Bolsa de Valores de Lima, con capital social suscrito y pagado representado por 33.822.845 acciones comunes. Esta parte es importante que memoricen, porque el valor nominal de cada acción es de 10 soles. Entonces más adelante se va a explicar el motivo en sí del conflicto laboral. Esto vendría a equivaler en 338.228.450 sus antecedentes históricos. Como les expliqué, en el 70, en la etapa de Velasco, se transformó de Cooperativa Agraria de Producción Tumán, Sociedad Limitada, por la reforma agraria. Posteriormente se denominó el cambio a Cooperativa Agraria Azucarera Tumán, Sociedad Limitada. El 30 de junio del 96 es donde sale el decreto legislativo número 802, el 12 de marzo. Que esto quería decir de que toda modelo empresarial o modalidad empresarial debería cambiar según su capitalización de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si esta era una cooperativa, entonces como fue creciendo y querían formar una empresa más grande, tenían que tomar la sociedad anónima abierta. En este proceso también se tuvo que formalizar todos los pagos, ¿no? Hacia los trabajadores, todo lo que debían, eso para poder ser una sociedad anónima abierta. Su grupo económico y accionistas. Si se dan cuenta, no se nota mucho, ¿no? Bueno, los trabajadores tienen un 17.69%, los jubilados tienen un 22.09%, las viudas un 4.24%, herederos un 3.66% y los fallecidos 2.72%, el resto son de terceros. Quiere decir que todos los trabajadores tienen acciones dentro de esa empresa. Hay dos empresas que no pasan del 13%, del 20%, que son de Panamá, la Burlington Trading Corp y la Yielding Accounting System Inc. Que la primera tiene de participación un 10.228% y la segunda un 9.185%. Los accionistas con derecho a voto, como se mencionó, ¿no? Menores a 0.2%. El número de accionistas son 5.328 accionistas, que esto comprende un número de acciones de 20.423.750, que es el 60.38%, que son los mayoristas de la empresa. En los que tienen de 5-1 a 10 y de 10-1 a 100 son las de Panamá, ¿no? Vamos a hablar del Grupo Oviedo, que también es parte fundamental del problema. El Grupo Oviedo está conformado por 5 hermanos, son cusqueños. Ellos iniciaron en un abarrotes. Luego vinieron acá a Lima, estuvieron en La Parada vendiendo azúcar, arroz. Les fue bien en el negocio y invirtieron, compraron una deuda.
la empresa, compraron Tumán, acciones de Tumán y acciones de Pumaica. La hermana mayor, Aurea, compró acciones en Huancaruna, que era una empresa destinada al café, lo que son Alto Mayo. El grupo vio lograr establecerse y posicionarse especialmente gracias a una medida cautelar que solicitaron al haber asumido una deuda de 2 millones de soles que Tumán tenía con una empresa de transporte. Eso es lo que asumió Oviedo entonces para poder tener el poder de la empresa. Ahorita Edwin Oviedo vendría a ser el administrador judicial de la empresa. Entre sus logros del Grupo Oviedo han logrado reforzar los campos, la fábrica, el proceso de producción de caña y venta, insertaron la agroexportación, lo cual ha permitido a la región un crecimiento. Se ha vuelto una empresa viable, muy competitiva. La principal crítica, ¿no? La administración de los hermanos Oviedo es que aprovechó esto para poder beneficiarse ellos también. En el caso, por ejemplo, en un mes costaba la bolsa de azúcar en 76 soles, pero de pronto se disparaba y costaba 106 soles. O sea, como ellos tenían empresas para su grupo, que en este caso es un supermercado Omega, ellos compraban esa cantidad, ¿no? Compraban a ese precio. A partir del 2009, el cronograma, cuando ya se logró hacer una fiscalización de eso, porque había muchas etapas donde ponían dificultades para poder fiscalizar. Entonces, a partir del 2009, el cronograma de pago de deudas de la empresa fue fiscalizado, ¿no? Bueno, dicho prácticamente de que descubrieron que los pagos iban a ser hasta el 2022 de los trabajadores, o sea, había una deuda con los trabajadores. Y los cobros para SUNAT y Salud serían recién en 2031 y 2032, igual para las FPs. Estos cronogramas serán vinculantes si el Pleno del Congreso acuerda prorrogar la protección patrimonial, que eso salió en el 2011. De acuerdo con los balances generales auditados de Tumán, la mayor parte del pasivo corresponde a deudas con los trabajadores y el Estado. Los ingresos, si bien crecieron, no lo hicieron hasta el punto de permitirles reducir con ellos su cuantiosa deuda, ¿no? Entonces ellos seguían arrastrando esa deuda, pero supuestamente la empresa era muy rentable, pero seguía existiendo esa deuda. Entonces, si lo veríamos de otra forma, como les mencioné, los trabajadores comprendían un 61% del accionariado de la empresa. Si ellos decidían cobrar todo eso, la empresa moría. Mi compañera... Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. Mi nombre es Edith Fernández. Entrando directamente con lo que es el conflicto social, vamos a mencionar que nos enfocamos en lo que es un conflicto laboral, específicamente en la empresa agroindustrial Tumán, en el cual se reportó en la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que indica: Tumán reclama a la administración judicial de la empresa el pago de las remuneraciones de abril y mayo 2015, que corresponde con escolaridad, compensación por tiempo de servicios, CTS, vacaciones, bonificaciones, entre otros. En sí, este es el caso que hemos elegido, ¿no? Porque tenemos ya, es más, la misma Defensoría del Pueblo lo reporta como que se está abriendo como caso nuevo, ya que específicamente ese es el punto a tratar, ¿no? Anteriormente ya han tenido otros conflictos, pero nos vamos a enfocar en ese. Y bueno, en la fase de escalamiento, como se comprende, ¿no?, es en el momento cumbre justo donde las relaciones de tensión entre las partes de conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan. Entonces, para lo cual, como les estaba mencionando, este es un caso de tipo laboral, porque los mismos trabajadores están reclamando sus derechos laborales, sobre todo, ¿no? Caso de trabajadores activos, los jubilados, herederos de las empresas agroindustrial Tumán, ¿no? Y bueno,
La empresa está ubicada en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Los actores primarios vendrían a ser los trabajadores activos, jubilados, herederos de la empresa Tumán y la misma empresa agroindustrial Tumán. Ahora, los actores secundarios, Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, que también muchas veces intervienen para estos temas sociales, ¿no? En apoyo de los gremios de trabajadores. Los actores terciarios vendría a ser el séptimo juzgado especializado en lo civil de Chiclayo, que ya a fines de mayo le llegaron ya comunicados de la Defensoría del Pueblo, y lo que se demanda es exige la nivelación de sus salarios y la salida de la administración judicial actual, ¿no? Que no están conformes con esa administración que están llevando. Ahora, para lo que es la fase de escalonamiento, me he permitido recabar información de algunos diarios, ¿no? Tanto del Comercio como de RPP, para lo cual también voy a hacer mención a algunas acciones colectivas que hubieron, que la Defensoría del Pueblo reportó, ¿no? Como por ejemplo, como este caso lo han abierto en abril y mayo, ya comienzan a tener algunas acciones desde el 4 de mayo, ¿no? Como son medidas como enfrentamientos entre sectores de la sociedad con la Policía Nacional, ¿no? Propiamente dicho, los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, ¿no? Y bueno, lo que demandan es lo que se venía mencionando, exigen la nivelación de sus salarios y la salida de la administración judicial. El 5 de mayo, bloqueo de vía, ¿no? El 11 de mayo también hubo bloqueos de vía, destrucción de propiedad pública. Recuerden que estamos en la fase de escalonamiento antes de la fase de crisis, ¿no? En la fase de crisis la explicará mi compañero ya más a detalle. También el 13 de mayo ocurrieron algunas movilizaciones, plantones, marchas, bloqueos, y vemos que no solamente intervienen los mismos trabajadores, sino la población también ya se pronuncia, ¿no? En rechazo de los hechos de violencia registrados en las protestas que realizan los trabajadores en la empresa azucarera, ¿no? Y bueno, así también como los pobladores, también el 25 de mayo un plantón por parte de los periodistas de diferentes medios de comunicación, porque exigen a la región policial de Lambayeque que se investigue la agresión contra un periodista en el marco de las protestas de los trabajadores en las empresas Tumán y Pomalca, ¿no? Y bueno, así también se obtienen los demás días plantones, días 27 hasta el día 28, ¿no? Donde docentes de centros educativos, al verse afectados por todos esos plantones, movilizaciones, ¿no? Exigen al gobierno regional de Lambayeque su transferencia a planillas de Estado para no depender directamente de la empresa agroindustrial Tumán, ¿no? O sea, cada sector de la población, bueno, exige prácticamente lo suyo para sus beneficios. Y bueno, como les comentaba, estamos en la fase de escalamiento, y entrarían a la fase de crisis. Para la fase de escalamiento, para reforzar, como les comentaba, se obtuvieron algunos recortes periodísticos, ¿no? Como por ejemplo este del 24 de abril. Acuérdense que este conflicto está reclamando de abril y mayo. Entonces, Marco Arana encabezó marcha azucarera, así es como lo titula el Comercio. Esto le voy a leer un poco. Conocido dirigente antiminero, obviamente por el tema de los antimineros, que también tiene bastante ya repercusión, justamente es como lo encabezan, ¿no? Marco Arana, dirigente antiminero, participó en las protestas de la mañana, realizaron trabajadores de la empresa Pomalca y Tumán en Chiclayo, ¿no? Unos 1.500 trabajadores acompañados de mujeres y niños, reclamaron beneficios laborales y la salida del grupo Oviedo. Como verán acá, ¿no? Las protestas, 1.500 trabajadores reclamando beneficios laborales y salidas del grupo Oviedo. El conflicto lleva casi un mes de duración. Diario del Comercio. Luego, tenemos también el miércoles 13 de mayo, azucareros de Tumán piden libertad de quienes bloquearon puente. Medio millar de manifestantes protestaron en pleno centro de Chiclayo por la liberación de 4 de sus compañeros, ¿no? Acá podemos leer, unos 500 trabajadores de la agroindustrial Tumán protestan frente a la sede de seguridad del Estado
en el centro de Chiclayo para exigir la libertad de la servidora Lourdes Chimoy y otros 3 azucareros que fueron detenidos durante la quema de una moto de la Policía Nacional y el bloqueo del puente que une Lambayeque de la Sierra de Cajamarca, en el sector El Combo. Y el mismo día, el 13 de mayo, otro diario titula "Azucareros piden cese de la administración del Grupo Oviedo", ¿no? Y acá se ve que los azucareros, ¿no?, piden el cese de la administración del Grupo Oviedo. Representante de trabajadores denunció que la empresa tiene deuda más de 600 millones y que no pagó el sueldo de abril. En sí tienen atrasados sueldos desde el mes de abril y mayo, ¿no?, que es lo que están reclamando. Y bueno, acá hay otro titular: dirigentes de Tumán temen por sus vidas tras conflicto azucarero, más que todo por el choque que tuvieron con el Grupo Oviedo, ¿no? Y esto es lo que aparece en sí en la Defensoría del Pueblo, que los hechos que resaltan son los del día 4 de mayo, que es el enfrentamiento con la policía, los del día 5 o 12 de mayo, y bueno, el día 28 de mayo, ahora sí, la Defensoría del Pueblo remite a la jueza del 7º Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo un oficio informando del memorial presentado por los trabajadores activos, jubilados y herederos solicitando la intervención de la Defensoría ante el juzgado respecto a los cuestionamientos a la administración judicial por su desatención de sus reclamos laborales, ¿no? Este mismo día la CGTP en base a Lambayeque expresó su respaldo a la protesta de los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán. Entonces, a continuación le doy paso a mi compañero para la fase de crisis. Continuamos con las fases. La fase de crisis es la expresión pública de los reclamos a través de acciones o violencia contra la fuerza del orden, contra otros agentes del Estado, como bien ahí comentaba, en la fase de escalamiento había reclamos, protestas. Esto aumentó. Tanto fue el aumento que hubo un muerto. Lo vamos a ver. Entonces, ahí están algunas más imágenes. Entonces, el presidente de la Asociación de Accionistas y Trabajadores para Concertación Empresarial de Tumán y Anexos ya mencionaba, ¿no?, la situación crítica y afirmó que no hay futuro para Tumán. No cesan los reclamos y exigían, ¿no?, como mencionaba ahí, que el Grupo Oviedo se retirara porque era una mala administración, porque habían encontrado que había muchos administradores con sueldos muy elevados, ¿no? Sueldos muy elevados, y encima no pagaban al Estado, ¿no?, los impuestos y a los trabajadores. En la fase de crisis comenzaron a aumentar los reclamos y quemaron las oficinas, ¿no? En ese evento de mayo se quemaron varios expedientes. Entonces, los disturbios propiciaron pánico entre las familias y transeúntes que se mantenían al margen del problema. Los comercios fueron cerrados con el temor de un posible saqueo, ¿no? Entonces, el dirigente de los trabajadores, Walter Cecia, refirió que mañana miércoles se trasladarán a Chiclayo para participar en una protesta exigiendo al Poder Judicial el cese de la administración judicial de la azucarera. Entonces, los reclamos seguían en aumento. Entonces, todos estos son de los reportes periódicos donde buscamos la información, donde en este tema de quema oficina lanzaron una bomba molotov, ¿sí? Lanzaron una bomba molotov y afortunadamente las llamas fueron controladas. En esa situación motivo una vez más que la Policía Nacional utilizara una tanqueta y gases lacrimógenos para alejar a los manifestantes, ¿no? El obrero Percy Valdemar Farret, de 40 años, el que fue asesinado, se le acusa a los agentes de seguridad de la empresa. Trabajadores fueron dispersados con bombas al tratar de ingresar a la empresa. Familia de víctima culpa a hombre de seguridad de cooperativa por crimen. Sigue la jornada de violencia, ¿no? Entonces, como pueden observar, creo que el tema en Perú, la violencia va en aumento. No solamente en el tema laboral, sino en muchos temas, en diferentes empresas. Hasta en las universidades hay problemas laborales. Las universidades estatales tienen hasta el 31 de diciembre para que elijan sus autoridades. Y esa demora de elegir autoridades también está involucrando que no se haga contratos, que hay docentes, diferentes entidades, son como 25 universidades. Entonces, creo que este tema de fase de crisis va aumentando a nivel nacional, no solamente en el aspecto laboral.
Bueno, sigue la crisis, los 100 agentes custodiaron la empresa y comisaría, pues los manifestantes llegaron en forma amenazante. Al acercarse a una tanqueta policial, los lanzaron bombas lacrimógenas. Sigamos con los disturbios, violencia en Tumán al cumplir 36 días de huelga de azucareros, violencia en Tumán. Entonces, la Defensoría del Pueblo pide al Poder Judicial resolver el caso de Tumán. La Defensoría del Pueblo recomendó al 7º Juzgado Civil de Chiclayo resolver en el plazo más breve el caso de la empresa agroindustrial Tumán, calificado como un conflicto social latente por las continuas protestas y manifestaciones de toda la masa trabajadora. El jefe de la oficina defensorial, Julio Hidalgo Reyes, calificó de justa esta medida de lucha, ya que se ha comprobado que la empresa no viene cumpliendo con las obligaciones salariales. Además, posee deudas trazadas de la Gerencia de Trabajo y ante la SUNAT, ONP y AFPs. Entonces, según el documento que refieren ellos, la deuda asciende a 231.192.118 soles de SUNAT, ONP y AFPs, ¿no? Entonces, por este motivo, el órgano defensorial pidió evaluar el expediente con celeridad para evitar más protestas de los trabajadores activos, jubilados, viudas y herederos que se mantienen en pie de lucha desde el 1 de abril. Entonces, siguen acá, emiten una resolución, la número 500, la juez Liz Karina Fabián Palomino ordenó a las autoridades judiciales de la empresa se cumpla con publicar el aviso de la convocatoria y celebrarse el plazo de 15 días, ¿no? El cese de la nueva Junta de Autoridades. Continúa mi compañero Sandoval. Hasta el final. Okay. Bueno, la organización de Tumán, lo podemos ver acá, tienes la Junta General de Accionistas, de la cual el 61% de acciones lo tienen los mismos trabajadores. El resto ya, como has visto, se reparten en otros grupos de poder y accionistas. Entonces, aquí hay un caso curioso, ¿no? Que el 61% de accionistas, ¿no?, está reclamando a la administración judicial. Ojo, la administración judicial es designada por alguien para que pueda administrar los intereses de todos. Sin embargo, se ha olvidado del 61%. No les paga, no paga CFP y etc., ¿no? Entonces, es un caso curioso que los mismos accionistas, o sea, los mismos propietarios de la empresa, estén en huelga. Están haciendo lo que mis compañeros han mencionado. A ver, un pequeño diagnóstico. Agroindustrial Tumán en quiebra por hacer 15 millones en gastos innecesarios. Eso lo ha hecho la administración judicial actual. La empresa agroindustrial Tumán enfrenta una de sus peores crisis financieras a tal punto de encontrarse en quiebra por la irresponsabilidad de la administrador judicial segundo Rinola Zapata, quien excedió los gastos administrativos valorizados en más de 15 millones de soles, así lo informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la compañía azucarera Walter Ciesa Díaz. Además, añadió que otro factor que perjudica a la azucarera es la devaluación del precio de las acciones en la Bolsa de Valores, llegando a costar 1.38 soles, de lo que mi compañero dijo 10. En estos momentos no contamos, dice el mismo dirigente, con caña propia, solo cuando disponemos de caña verde. Es por eso que los sembradores de otras zonas de la región nos están abasteciendo de materia prima para seguir produciendo. De igual modo, Ciesa dijo que la masa de trabajadores ha encontrado la paz tras la salida del administrador judicial segundo Rinola, pero no descarta denunciarlo por el delito de malversación de fondos. Denuncia de irregularidad que suscitaban en la empresa han contribuido en la salida de Orinola. Los administradores judiciales Armando Vázquez y Juan Rodríguez serán interrogados por mes. La empresa Tumán deben más de 3 millones de soles de impuestos a la municipalidad, que es un problema. El alcalde Rolando Barbosa negó que el conflicto que vive la azucarera afecta a pobladores y a la comuna. Esto es grave, ¿no? Bueno, aquí, si los accionistas reclaman que la administración salga, está acá resaltado en rojo. Lucho por retirar de esta agropecuaria al actual administradores judiciales que lo controlan. Ya han acumulado a la fecha, según lo dicen ellos, 74 días de paralización y nuevamente hemos retomado, dice, la carretera para hacer un llamado al Poder Judicial que hasta ahora no los atiende. O sea, el Poder Judicial también está, como dicen, entre dos fuegos.
El dirigente precisa que ha presentado escritos como sindicato y como comisión de trabajadores no corresponde solicitar su relación. ¿Qué es lo que dice el Poder Judicial o los Oviedo? Que se sometan a su rogación, que quiere decir que desconozcan parte de lo que están ellos reclamando. El dirigente sindical dice no, que no les corresponde porque no son parte del problema, sino que no son cómplices. El cómplice es en este caso Oviedo, ¿no? 17 de noviembre del 2014, Chiclayo. La tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo notificó a la empresa azucarera Edwin Oviedo Pichotito por su cercanía con el presunto nexo del alcalde, que está preso actualmente, Roberto Torres, hoy preso en el penal. Así lo revelaron fuentes del Ministerio Público, las mismas que indicaron que el presidente del club, Juan Agonis, entrará entre hoy o mañana para atender la notificación. La citación: Oviedo deberá establecer su relación con el abogado Artemio, presunto nexo entre el investigado Roberto Torres, el jefe y el ex miembro del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz. El abogado Artemio Rengifo trabajó para la cooperativa provincial y bajo la invitación de los Oviedo. Oviedo fue electo como el nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en reemplazo de Manuel Burga. Obtuvo 21 votos. ¿No? Esta es una cosa democrática, dice, ¿no? Que los Oviedo le deseo suerte, dijo, ¿no? Ojalá que tengan una línea ética, entre comillas, Federico Cunio a la prensa luego de los comicios, ¿por qué se retiró? Sin embargo, Cunio advirtió que puede ser peligroso que 3 dirigentes ligados a Juan Agonis, equipo que Oviedo preside, integre el directorio de la federación, ya que algo similar no se ha visto nunca en el Perú. Bueno, la Federación Peruana ya sabemos qué es, y ahí están los directivos, 3 de los cuales son del Juan Agonis. Pues yo la medida contarán que ya la han leído mis compañeros también, y luego viene ya el desescalonamiento que lo toca mi compañero. Bueno, para conocer el desescalonamiento, un momento. Acá. Oh, no lo descargó. No lo he descargado. Bueno, primero vamos a hacer unos videos antes, ningún problema, con un profesor. Los dirigentes de los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán vendrían siendo amenazados de muerte. Tal es así que por medidas de seguridad utilizan chalecos antibalas ante posibles atentados. Walter Cieza Díaz, uno de los que encabeza las movilizaciones de los azucareros, indicó que han solicitado garantías para su vida ante la gobernación de la Registraduría. Según dio a conocer, estarían siendo perseguidos en horas de la noche por sujetos en motos lineales que pretenderían acabar con su vida, tal como sucedió con el obrero Percy Favorite, quien fue asesinado de 3 balazos cuando convocaba a la población para las protestas. No, son perseguidos por gente extraña, nos persiguen puntos lineales. Y cuando hemos de lineales encapuchados de noche, ya significa que son mandados. ¿A quién le puede interesar que me puedan matar a mí? ¿A quién le interesa? ¿Es a Oviedo? Porque tenemos por mi vida, tengo por mi familia. Y es por eso que yo pregunto y también digo, no, ¿a quién le interesa esto? A Oviedo. El dirigente indicó que pese a estas intimidaciones, continuarán con las medidas de lucha. No descartó que tras las amenazas estén personas del entorno del grupo Oviedo. La mayoría del sindicato de SETEAXA y otros trabajadores como la comisión también que ahora está dirigiendo esta paralización, ¿no? Y esperemos que no pase ninguna desgracia, que todo se resuelva con tranquilidad. Cabe indicar que los accionistas, jubilados, viudas, esposas, hijos y trabajadores activos de la empresa agroindustrial Tumán salieron nuevamente en una masiva movilización por las calles de este distrito, clamando paz y la salida definitiva del grupo Oviedo de la azucarera. Bueno, este video que acaban de ver es de ese mes, de hace 2 semanas, en el cual siguen las manifestaciones y como ven, el que se presentó fue el secretario
que indica que temen por su vida, ¿no? Por los acontecimientos que se están dando. Bueno, para comenzar, para esto del secundamiento, bueno, como se ve acá, se presentó ante el séptimo juzgado especial de civil de Chiclayo, ante la doctora, la jueza Luis Karina Fabiana de Palomino, este oficio en el cual se pide que por motivos que no se cumplen las obligaciones laborales hacia los trabajadores, no se les ha cancelado la remuneración de abril y mayo de 2015, escolaridad del año 2015, CTS del año 2015, vacaciones, bonificaciones a los trabajadores, jubilados, entre otros. Y bueno, el otro motivo es, se ha generado una inestabilidad en la marcha de la empresa por los continuos reclamos de los trabajadores, jubilados, viudas, herederos, vienen realizando debido al incumplimiento del pago de las deudas por beneficios sociales y otros conceptos. Bueno, esta carta se presenta por medio que se solicita muestra de intervención ante su despacho a raíz de los cuestionamientos que se hacen a la labor actual de la administración judicial listada en la referida empresa dispuesta en el expediente de la referencia. Situación que ha originado que acaten una huelga desde el 1 de abril del presente año. Bueno, esta solicitud fue presentada, bueno, como ven acá, por los trabajadores, jubilados, viudas y herederos de la empresa agroindustrial. Bueno, esta carta la presentaron ante la jueza para que intervenga el Defensoría del Pueblo, ya que, como explicó mi compañero, en el momento de crisis ya había un muerto ya. Ante esto, la jueza, el 28 de mayo de 2015 se presentó a la Defensoría del Pueblo, donde remitió la jueza del séptimo juzgado especializado de Chiclayo un oficio firmando de memorial presentado por los trabajadores activos, solicitando la intervención de la Defensoría ante el juzgado respecto a la cuestión de la administración judicial por su desatención en los reclamos laborales. Bueno, lo mismo que presenta la carta, ¿no? Sino que ya pidió la presencia de la Defensoría del Pueblo. Bueno, esto es hasta el momento cómo ha intervenido el Estado para solucionar este problema social, ya que, como vieron en el video, aún siguen los reclamos por los trabajadores. Y bueno, acá tengo otro video. Ya bueno. Trataron de evitar que el tercer juzgado civil de Chiclayo instale la junta de acreedores, pero los trabajadores de la Corporación Agrícola UPE fueron finalmente reducidos por la policía. Los casquillos y edificios de bala en diferentes partes de las instalaciones dan cuenta de la resistencia que
fiscal Carlos Osones Padilla y tendrá 120 días de plazo para esta investigación preliminar. La denuncia se interpuso el día lunes de la semana pasada. El día de hoy me llamaron para notificarme que acaban de entregar la resolución. La disposición número 1 del 11. Somos un staff de abogados tumaneños que hemos impulsado esta denuncia y además en favor de los trabajadores y accionistas. No soy solo, somos 7 abogados. Los trabajadores llegaron ante el Ministerio Público para exigir que las investigaciones contra Edwin Oviedo se realicen de manera objetiva. Los azucareros llevan 69 días en huelga, también protestaron en la sede del Poder Judicial. Olvide esta habitación y esa deuda que no debe existir. De acuerdo al Departamento de Liquidaciones, no han sacado 647.508 dólares, que significa 2 millones de soles. Entonces, significa que con esa pequeña deuda, Oviedo se quiere ir 5 o 8 años de gobierno y no lo vamos a permitir. Por si fuera. Y ahí no me dejen, Ya, bueno. por favor. Bueno, para Falta recomendaciones. como recomendaciones, el grupo Falta Oviedo debe... Recomendaciones. El Grupo Oviedo debe retirarse. Bueno, como conclusión de todo lo que está pasando, nosotros recomendamos lo siguiente, ¿no? El Grupo Oviedo debe retirarse de la empresa administrativa Tumán. El Poder Judicial no debe otorgar medidas cautelares que vayan en contra de los intereses de los trabajadores de esta empresa. El gobierno debe intervenir a través de una comisión de alto nivel para ver la solución a la brevedad posible del problema de Tumán. El sindicato de trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán debe asesorarse más para poder lograr recuperar la producción y rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, recordemos con el caso de Burga. Burga es intocable mientras sea presidente de la Federación Peruana de Fútbol. O sea que con una acción de amparo se lavaría toda la responsabilidad. Y los que también lo acompañan. O sea, son intocables. Acuérdense toda la lucha que ha hecho incluso el gobierno, ¿no?, para poder sacarlo a Burga y nunca lo pudo sacar. Esa es la recomendación final. Gracias. Ya, muy bien. Benítez Cruz está. Álvarez. Es una pregunta, señor Álvarez, ¿ya? Bueno, en la exposición escuché que el problema se inició a partir de protestas por parte de los trabajadores, ¿no?, reclamando derechos laborales. Pero también nos mencionan que la empresa como tal, desde el 2006 al 2014, tiene una deuda que son consecuencias de evasión de impuestos. Eso quiere decir que en ese transcurso del 2006 al 2014 el gobierno no pudo detectar antes de un reclamo laboral, de repente mediante normas o en el proceso en esos años. ¿Por qué no lo detectó antes del problema? Bueno, como les mencioné, ¿no? Hubo muchos trasquilos, muchos muros para poder fiscalizar eso. Y como es una empresa privada, el gobierno no podía hacer nada. Aparte de que el Grupo Oviedo tenía, como podría decirse, contactos por todo el Lambayeque. Formó su red. En varios periódicos sale. En el caso, por ejemplo, lo que es evasión de impuestos y todo eso, por la protección patrimonial de las azucareras, él está amparado. O sea, él no le pueden hacer nada. Entonces, eso se fue descubriendo con el tiempo. Si bien es cierto, yo quería ahondar un poco más. Una estrategia de una empresa prácticamente es sacudirse de los capitalistas o de los accionistas minoritarios y poder obtener esas acciones, ¿no? Entonces lo que están haciendo ahora es, si la acción nominal cuesta 10 soles y ahora cuesta 1.38, es bajar las acciones de tu mano. Entonces quiere decir que yo te digo a un campesino, le digo, vende tus acciones. Entonces el campesino dice 1.38, ya, pues voy a seguir perdiendo si va a declararse en bancarrota la empresa, pero no está instruido. Entonces eso es lo que busca Oviedo. Ahora, hay rumores también de que ha habido conversaciones con Proinversión para que vendan las acciones del Estado.
Entonces, el objetivo en sí de todo esto, los conflictos laborales, de todos los no pagos y todo eso para los trabajadores, es tratar de disminuir el costo de la acción. Entonces, y poder vender las acciones baratas y apropiarse de esas acciones apropiadas. Obvio. Gracias. Olivares está, por favor, a Fernández Valdivia. Su pregunta, por favor. Sí. Bueno, en cuanto estaban informándome que en cuanto al grupo Oviedo, cuando asumió la administración de Tumán, ellos propusieron, compraron las acciones proponiendo que en algún momento los accionistas iban a ser parte de la administración. Sin embargo, esto no se dio, luego, como mi compañero lo mencionó, luego de 10 años, ¿no? Y solo se resaltó cuando se hizo esta huelga. Entonces, quería saber cómo crees tú que podrían, o cuáles son las medidas que el Estado debería poner para tratar de controlar que no pasen esos 10 años para que uno recién se dé cuenta que está pasando ahí dicho conflicto social, ¿no? Sí. Bueno, por ser empresa privada, no tiene ese control que se tiene con un estatal en cuanto a la intervención del Estado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el grupo Oviedo en su momento hizo y deshizo con el accionariato, actualmente nosotros nos debemos enfocar más al conflicto social, que es el caso que estamos presentando, que es un conflicto laboral, ¿no? Que más que todo se debe por el no pago de sueldos, CTS de los meses de abril y mayo. Ahora, en cuanto a tu pregunta, es muy simple indicar que una empresa estatal no la miden como a una empresa particular, ¿no? Es por eso que hay más desbalances. Quispe Reyes está. Señor Quispe Reyes, por favor. Una pregunta al señor Pacheco Contreras. Buenas noches. ¿Qué otro caso similar al Oviedo han podido encontrar? Y también, la segunda relacionada con la primera, ¿qué lecciones aprendidas ha traído el caso Oviedo de cara al actuar del Estado que ha podido servir para este otro caso que les estoy mencionando? Resumiendo, si es que han podido encontrar otro caso similar al Oviedo donde el Estado sí haya actuado de la mejor manera. A ver, en el tema de... Es un tema particular, mi intersección mía, en el tema de este caso Oviedo, creo que pasa en todas las entidades privadas o estatales, ¿no? Que entra una nueva junta a tomar poder y administrar, y estos hacen la gestión que quieren. Se elevan los sueldos, hacen lo que quieren y hacen estrategias, como mencionaban, para reducir las acciones y quitar a los trabajadores, empleados que cuentan esas acciones. Algo similar, no con una privada, pero yo lo estoy viviendo acá con la universidad. Y he observado que hay gestiones anteriores que igual, como mencionas, se han elevado sueldos, y acá en la universidad también se han elevado sueldos. Y comentan y hay acciones, y ahora estas entidades, hay muchos empleados, muchos trabajadores que están mediante el CAS, otros por honorarios, que por la gestión anterior y esta nueva gestión, por querer solucionar algo, no pueden tomar unas medidas para solucionarlos. Y ellos están a muchas esperas, porque con esta nueva ley universitaria tienen muchos parámetros limitados para resolver eso. Entonces, lo que yo observo que ahí es, igual que Oviedo, hay malversación, hay corrupción, igual acá observo en la universidad que es lo mismo. Entonces, y el Poder Judicial los ampara, porque acá las autoridades lo demandan y ellos también
lanza su demanda amparándose en algo y yo también igual lo vi. Tendrá como 7 demandas, igual él se va a amparar. Entonces, yo creo que yo lo estoy asimilando con la universidad, no solamente con esto, porque son 25 universidades que están obligados a elegir sus rectores hasta el 31 de diciembre y el tema laboral en ambos es lo mismo. Algunos no se le pueden pagar porque ya no tienen saldo y tampoco le pueden hacer orden. Y si no salen a hacer huelga acá porque todavía no esperan como todos los años han esperado. Pero en mi caso yo veo que el Estado no interviene en ningún lado, y menos va a intervenir acá, no interviene en las privadas. La SUNAT, ¿cuántos millones debe? Perdón, Telefónica, ¿cuántos millones debe la SUNAT? Ah, claro, ¿de qué venció? En años anteriores. ¿Alguien le decía algo? ¿Alguien lo fiscalizaba? Nadie le decía nada. Ya, el señor Ramos Brás está. Sí. Por favor, una pregunta a Pacheco Justo. ¿Serían tan amables de mostrarme la evolución del conflicto en las primeras diapositivas? El gráfico donde está una especie de normal. Esa es, ¿no? Las fases. Esa. Ustedes llegaron a explicar la etapa de desescalamiento, ¿no? Donde ya en la etapa de crisis empiezan más o menos a enfriarse las cosas, ¿no? Del conflicto. Ahora, tengo entendido que una vez que el desescalamiento pasa, sigue otra fase adicional, ¿no? Donde el conflicto ya se disipa. Ahora, pero ¿qué medidas, porque conociendo la realidad peruana, qué medidas tú pondrías para que el desescalamiento no se convierta de nuevo en una crisis? Acá te entiendo. Bueno, para comenzar, como acabo de pasar los videos, el conflicto aún sigue. El Estado lo único que ya intervino en proteger el pueblo en este conflicto. Y bueno, ¿qué medidas podría tomar yo? Como acá Alberto preguntó cuál sería un tema similar, podría ser el de la Universidad Garcilaso, donde su rector se elevó su sueldo a 1 millón de soles. En este caso, el Estado lo reguló mediante la nueva ley universitaria. En este caso, se podría regular bajo una nueva ley para los gastos administrativos de una empresa privada, ¿no? Para que sigan una secuencia de una metodología, ¿no?, de trabajo de ellos. Bueno, como también comentaron acá mis compañeros, una administración privada puede hacer lo que quiera con ellos, con la organización. Y en este caso, no. A lo mejor lo que he investigado todo esto pasa porque como la empresa Oviedo compró con 2 millones de soles la deuda que tenía una empresa de transportes, esperó un año nomás, un año de plazo para cobrar esa deuda. Y como no podía cobrar esa deuda, los demandó a la empresa Tucumán con una deuda de 6 millones. O sea, por lo cual totalmente se quedó con el total de la empresa. O sea, es jugar con las reglas, pues, con la ley. Claro, pero bajo esa medida que tú estás poniendo, ya estamos terminando junio, entonces los trabajadores aún no se les paga, ¿no? Entonces, sí van a volver a, por lo que yo estoy viendo en la evolución del conflicto, van a volver a llegar a crisis, se va a tratar, pero nunca el conflicto se va a disipar, ¿no? Hasta la predicción que yo tengo. Okay. Ya, vamos a ver. Salgado a Sandoval, por favor. Buenas noches. Vamos por la misma pregunta que hizo mi compañera de ahí. En realidad, y lo que ha mencionado
marco es que el Grupo Oviedo paga una deuda, ¿no? Y se transforma en principal accionista de esta empresa. En realidad, si tú analizas el tema de la ley agraria, estos trabajadores, digamos que no tenían estudios o eran capacitados y al final, siendo trabajadores, pasaron a ser dueños. Y mencionas unas estadísticas donde el 61% bueno, son las acciones de estos trabajadores. Digamos, en un término de negociación, ¿cuál crees que debió ser la forma de negociar, ¿no? con este Grupo Oviedo antes de que forme parte de la administración de Tumán? O sea, ¿cuál crees o cómo debió ser para que no surja todo este tema de conflicto? Porque ya es una bola de nieve, ¿no? Ya ahora ya no pagan los derechos. Mira, hay que tener en cuenta que la limitación es judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien encarga. Alguien encarga, el Poder Judicial encarga administrar esta empresa. No es que haya sido elegida en el directorio. No, sí, claro. ¿Ya? Entonces, para poder negociar, ¿no? Para poder negociar, tiene que ser con la representación legal, que en este caso, diríamos, lo ha otorgado el Poder Judicial. O sea, prácticamente estamos la negociación con el Grupo Oviedo estaba prácticamente con una puerta cerrada. Se hacía con representantes, no directamente. Entonces, en esas condiciones, la desventaja, a pesar que los trabajadores pueden ser mayoría, ¿no? Y hemos visto que presenta su abogado, tiene conocimiento de causa, pero por el otro lado, tiene un set de abogados, set de estudios. O sea que para tal caso lo manda a un estudio, para tal caso a otro estudio. Entonces, quiere decir que aquí se llama el abuso de poder económico. El abuso de poder económico lo tiene el Grupo Oviedo, porque tiene dinero y puede hacer todo lo que quiera y enfrentarse a cualquier demanda de los trabajadores. No obstante, a sabiendas que ellos tienen la razón. Porque los intereses de los trabajadores, ¿cuáles? Su sueldo, sus CTS, su salud, prácticamente está en juego la salud y la vida de su hogar. ¿Cierto? Los Oviedo lo saben. Sin embargo, ellos quieren asfixiar. Y al momento de asfixiar, seguramente pretenden apoderarse de todas las acciones. Y en esas condiciones, no hay, como te digo, no hay condiciones para un diálogo horizontal. No lo veo. Y la huelga va a seguir. Tengo una consulta.